Pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 12 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 80%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Es zapucay bien sentido que nace dentro del pecho. Es como el amén de un rezo cuando ya toca a su fin. Es el canto del crespín en los campos de Corrientes, Cambá Castillo y su gente con aquel toro ñaró. Es nuestro gran Tarragó con su curuzú orilla. Es el mencho en la gramilla bien prendido por el lazo. Es Blasito, es Isaco, es Ernesto y su acordeón. Es Coco y su bandoneón, Antonio Nis y su guitarra. Es mi paisano en una farra bailando por además, suavecito y al compás de algún chamamé dulzón. Y soy yo, en este rincón, en un lugar de Corrientes, poniendo el alma en su gente y en la Virgen de Itatí, con la esperanza y la fe, defendiendo el chamamé en Atardecer Guaraní. Hola, muy pero muy buenas tardes. Una vez más aquí en este día, martes 12 de noviembre de 2024. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, Agustín Campestrini. Y para hacerte compañía hasta la hora 21, Itatí Perichón con todo lo mejor de nuestro chamamé, nuestras historias chamameceras en nuestro atardecer guaraní. Nuestras líneas de comunicación 3774 45 17 87 y 3774 42 35 36. Nos sintonizás a través de AM970, LT25 Radio Guaraní, también nuestra FM 107.1 FM Guaraní, a través de internet www.lt25.com.ar y también a través del Facebook de Gustavo Cardoso y la Guaraní y el YouTube, nuestra Radio Guaraní.
Gracias a toda la gente que está conectada allí también ya a nuestra radio siempre, ¿no? La gente de lejos que escucha, que se prende a la M970 por internet, así que muchísimas gracias por estar. La gente de los parajes rurales a través de nuestra M970 y también aquí en nuestra ciudad a través de nuestra FM 107.1. Muchísimas gracias por estar todos ustedes. Nosotros hoy, nuestro atardecer guaraní comienza con Emiliano Cardoso, porque les cuento que Emiliano Cardoso nacía el 11 de noviembre de 1944 y Porfirio Cardoso el 28 de marzo de 1954. Gabriel nacía el 29 de julio de 1943. Emiliano Cardoso ayer cumplía 80 años y allí sigue vigente con la música, con el conjunto del Emiliano Cardoso y los Cardositos, ¿no? Sigue allí esta gran trayectoria desde hace muchísimos años que comenzaban, ¿no? Los hermanos Cardoso, hijos de padre de origen paraguayo y madre correntina, desde muy niños, de la mano de sus tíos Demetrio y Secundino Cardoso, reciben las primeras lecciones musicales. Y es Gabriel quien da los primeros pasos en la música profesional, cuando a instancias de Cacho Saucedo se incorpora al conjunto del bandoneonista chaqueño Modesto Gómez, formando dúo con Cacho Colman. Luego de la temprana desaparición física de Colman, Gabriel recomienda el ingreso de su hermano Emiliano, naciendo así formalmente el dúo de los hermanos Cardoso. En el año 1964 se integran al conjunto Los Caballeros del Litoral, dirigido por su compoblano Esteban Rivero en acordeón, más Jorge Coduti en bandoneón, luego Carlos Jaimes y las voces y guitarras de los hermanos Gabriel y Emiliano Cardoso. En el año 1967 reciben la invitación del artista saladeño Damián Sena para integrarse a su conjunto, que contaba entre sus filas con el bandoneonista José Octaviano Paquito Aranda. Con esta formación, los hermanos Cardoso registran su primera grabación para el sello Odeón en un disco que incluía las obras Para el Tío Chacho y Por tus besos. Luego del exitoso paso de 3 años por el conjunto de Damián Sena en el año 1971, los hermanos Cardoso deciden formar su propia agrupación con el acompañamiento de Gidio Cacho Maidana en acordeón y Carlos Jaimes en bandoneón. De inmediato éxito del conjunto llama la atención de los directivos del sello Music Hall, que los incorpora a su catálogo de artistas con solo 3 discos larga duración editados. Los hermanos Cardoso logran su primer disco de oro por ventas, impulsados principalmente por el enorme suceso que significó el chamamé El Puente de la Traición, autoría de Emiliano Cardoso y Catalino Domínguez Guerra, incluido en el disco del año 1972, ¿Por qué juraste volver?, Celebrados instrumentistas como Abelino Flores, Manuel Esbinden y Jorge de la Cruz Balmaceda acompañan esta etapa del conjunto hasta el año 1976, que junto a la incorporación del malogrado bandoneonista correntino Oscar Cacho Montes, se produce el ingreso del menor de los hermanos, Porfirio Cardoso. A finales de la década del 70 se produce el ingreso del acordeonista Faustino Rodríguez y del bandoneonista Juan Hipólito Benítez, destacados instrumentistas que junto a Emiliano, Gabriel y Porfirio Cardoso llevaron el estilo de los hermanos Cardoso por los principales escenarios del país y registrando cerca de 20 grabaciones para los sellos Music Hall y la filial de Philip Polygram, obteniendo el disco de oro en ambos sellos. En el año 1985 los hermanos Cardoso separan sus caminos, siguiendo en la actividad artística con 2 proyectos nacidos de la misma raíz, Gabriel y Porfirio en el conjunto Los Chaqueñísimos Cardoso y Emiliano con la formación Emiliano Cardoso y su conjunto. En lo autoral, los hermanos Cardoso dejaron para nuestro cancionero obras como Conozca mi Chaco Señor, Misterios de Chaco Adentro, Pueblo Quitilipi, Adiós Paloma Ingrata, Al Patio Chamamecero, Batallón de la Liguria, Cerro Pajarito y Chaco Litoral, entre otras. Gabriel Cardoso falleció en Quitilipi, Chaco, el 8 de febrero de 2007.
el 30 de noviembre de 2008 los hermanos Cardoso fueron homenajeados en el Festival Provincial de la Artesanía en su Quitilipi natal. El conjunto de los hermanos Cardoso permanece vigente en los escenarios chamameceros bajo la dirección del menor de los hermanos, Porfirio Cardoso, y vale aclarar que Emiliano Cardoso también continúa vigente con su conjunto. Escuchamos justamente a Emiliano Cardoso y su conjunto aquí, homenaje por sus 80 años cumplidos. Adelante. Estar lejos de su tierra es la pena del provinciano. Siempre tiene el deseo de volver donde se ha criado, pero el trabajo lo obliga a vivir como exiliado. Así cumple su condena, obediente y resignado, en su lengua que conserva su acento de provinciano. Como se habla en su pago, él jamás ha olvidado. Conserva sanas costumbres, ser humilde y muy honrado, orgulloso de su tierra, no desprecia su pasado. Y en la distancia piensa y piensa volver al pago querido, para quedarse para siempre en el lugar donde ha nacido. En la distancia extraña el lugar donde ha nacido, viviendo como apartado encuentra pocos amigos. Con fingida alegría disimula su calvario, rodeado de mucha gente está siempre solitario, en su lengua que conserva su acento de provinciano. Como se habla en su pago, él jamás ha olvidado. Conserva sanas costumbres, ser humilde y muy honrado, orgulloso de su tierra, no desprecia su pasado. Esta guitarra que llora tanto con mi dolor, todas las noches que me acompaña con ella estoy. Juntos cantamos el sentimiento, la misma pena de un mismo amor, para que vuelva toda esa dicha de aquellas horas que se alejó. Yo no sé por qué el destino me ha castigado seguir así, sabiendo que me has negado todo el cariño que te ofrecí. Hoy ya es en vano quererte tanto, aunque tú vivas dentro de mí. Solo la muerte podrá
podrá quitarme lo que yo siento, mi amor, por ti. Yo no sé por qué el destino me ha castigado seguir así, sabiendo que me has negado todo el cariño que te ofrecí. Hoy ya es en vano quererte tanto, aunque tú vivas dentro de mí. Solo la muerte podrá quitarme lo que yo siento, mi amor, por ti. Mi canto va en homenaje al humilde locutor que defiende nuestro canto con nobleza y con tesón. Su arte es incomparable, no se paga con dinero. Su misión es tan valiosa, locutor chamamecero, difundiendo tradiciones de nuestra argentinidad, entre músicas extrañas que nos quieren cambiar, con su voz y su coraje, en bailantas y emisoras, con valor y con esmero, a los músicos pregona. Músicos y cantores siempre le diste una mano, cuando se escuchan sus nombres en alegres reuniones. Los provincianos sentimos tu franqueza verdadera, sos amigo de la gente, locutor chamamecero, difundiendo tradición de nuestra argentinidad, entre músicas extrañas que nos quieren cambiar, con su voz y su coraje, en bailantas y emisoras, con valor y con esmero, a los músicos pregona. Trabajo de sol a sol y a veces termino de madrugada, pensando en mi linda flor para que no llegue a faltarle nada, pasando por las veredas hasta llegar a los maizales, cantando con los arroyos, con la floresta y los animales, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo y de
pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a esta tierra donde descansa papá y abuelo. Te voy a pedir dos cosas antes que sea ya muy tarde. Que lleves muy bien tus cuentas y no pretenda familia grande. No digas que no te quiero, solo pretendo vivir mejor y darte a ti y a mis hijos lo que jamás he tenido yo. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo y de noche velo. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a esta tierra donde descansa papá y abuelo. Soy hombre como el más hombre, panificar no me quita nada. A nadie le pido fiado y vivo más que de pan y agua. Soy dueño de mi caballo, de mi cosecha y mi jacal. No tuve escuela de niño, solo aprendí por mi voluntad. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo y de noche velo. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a esta tierra donde descansa papá y abuelo. Estás escuchando Atardecer Guaraní. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet, a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. IDAVO,
líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. Idavo SRL. Suplementos minerales para su producción. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73, 42 20 68. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Ganador Pujol, remate especial fin de año, sábado 30 de noviembre, 17 horas. Los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocios y oportunidades. Sociedad Rural Argentina, Palermo, Buenos Aires. Estamos filmando. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente.
Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en vestimenta. Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 40 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 80%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2.
Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Me dijiste cierto día que regresabas al fin y ansioso te esperaba con sueños de amor por ti. Pasa un día y otro día esperando tu regreso, porque tan solo quería darte mi vida en un beso. De pensar que no llegaste, la angustia me desespera, pero el corazón me dice, vendrá de cualquier manera. Y yo seguiré esperando, es mucho lo que te quiero, contigo la dicha plena, sin ti de penas me muero. Paso un día y otro día esperando tu regreso, porque tan solo quería darte mi vida en un beso. De pensar que no llegaste, la angustia me desespera, pero el corazón me dice, vendrá de cualquier manera. Y yo seguiré esperando, es mucho lo que te quiero, contigo la dicha plena, sin ti de penas me muero. Así escuchábamos Esperando tu regreso y antes de la pausa cantando con mi guitarra Las penas del provinciano locutor chamamecero Por amor a mi pueblo. Y ahora escuchábamos Esperando tu regreso por Emiliano Cardoso y su conjunto. Saludamos a Daniel González, que nos está sintonizando también. Gracias por estar. Acá le estamos escuchando justo el chamamé que me gusta, dice, por las penas del provinciano, ¿no? De los Cardoso, dice, un gran abrazo a la distancia. Gracias Daniel González por estar allí sintonizando nuestro programa. Gracias a toda la gente que está conectada también a través de las plataformas digitales, ¿no? A través de YouTube y también a través del Facebook de Gustavo Cardoso y la Guaraní. Gracias a todos por estar. www.lt25.com.ar también. Saludamos a Juan Carlos Abrego en Buenos Aires, que nos sintonizan, también a Alicia y a Neno allí en el sur de nuestro país. Gracias por estar a todos ustedes allí también en nuestra compañía. Saludamos a Elenita y a Carlos en Gualeguay, Entre Ríos. A ver si nos pudieron escuchar. Les mandamos la página. Ojalá que estén escuchando Elenita y Carlos allí en Gualeguay, Entre Ríos. Y saludamos a toda la gente que está en contacto, a Mariano que nos pedía el tema por los hermanos Barrio Molina Punta, y saludamos también a Mario Fernández
que Roberto Fernández desde Formosa le quiere saludar con el tema Conozca mi Chaco Señor. Le quiere saludar a Mario Fernández del Yaguar Rincón de aquí, de nuestra ciudad. Está también Roberto Fernández desde Formosa. Muchísimas gracias, mi gran amigo. Y vamos a los temas, Agustín. Adelante. De los lugares que recorrimos, cantándolo hasta la ilusión, siempre florece en mis recuerdos Molina Punta con su esplendor. Allí un domingo tibio de enero, de agreste calma pleno de sol, los dos juramos sobre la arena eternizarnos en nuestro amor. Cantó un jilguero entre la floresta, vibró la siesta en raro color. Allá una nube blanca del cielo, como un pañuelo resplandeció. Abajo el río con sus vertientes de mansas aguas se estremeció, cuando con ansia surgió del alma el beso ardiente que nos unió. De aquel momento, Molina punta de ensoñación, si allí aprendimos el estribillo puro y sencillo de la pasión. Sobre tu playa de rubia arena murió la pena, nació el amor, que hoy es en sueños mi dulce gloria, junto a la novia del corazón. Cantó un jilguero entre la floresta, vibró la siesta en raro fulgor. Allá una nube blanca del cielo, como un pañuelo resplandeció. Abajo el río con sus vertientes de mansas aguas se estremeció, cuando con ansia surgió del alma el beso ardiente que nos unió. Conozca mi Chaco, señor, si usted quiere saber cómo somos en el quebrachal, labrando la tierra, abriendo caminos, cosechando el fruto del algodonal, el impenetrable ya tiene su nombre, es Puerto Esperanza que supo llegar. Por eso no dude que mi Chaco puede brindarle su alma con este cantar. La historia lo pinta de verde esmeralda, uniendo a los pueblos en sana hermandad.
leyenda y pasado, hoy todo es presente, mi patria se agranda desde el litoral. El impenetrable ya tiene su nombre, es Puerto Esperanza que supo llegar. Por eso no dude que mi Chaco puede brindarle su alma con este cantar. Así escuchábamos a los Cardoso con este hermoso chamamé. Conozca a mi Chaco, señor, y anteriormente los hermanos Barrios, Molina Punta. Nuestro amigo Mariano nos solicitaba ese tema. Gracias por estar a todos los oyentes, a Rosa, a Juana Arriola, saludamos a Juanita Correa también de Cardoso, saludamos al gringo que nos está sintonizando allí también en la chacra. Gracias a todos por estar, a todos los vecinos de esa zona, primera sección Chacra Sur, a Olguita Valenzuela, a los Valenzuela de tercera sección Tierras Coloradas, y saludamos muy especialmente a Magno Fernández, que se comunicaba con nosotros y nos pedía el tema por los Matuá mercedeños, homenaje al Mencho argentino para toda la gente de Cuarta Loma. Quiere saludar a toda la gente de Cuarta Loma. Magno Fernández, muchísimas gracias por estar. Tenemos, señor operador, homenaje al Mencho argentino. Aquí estamos complaciendo sus pedidos. Quiero rendir mi homenaje al correntino paisano, al noble Mencho de estancia que muchos quieren despreciar, herencia de abuelos gauchos que hicieron patria Taitá, a Poncho, lanza y coraje, y de a caballo nomás. Ese es el Mencho argentino, hey, Cuajaba, Checambá, el que enlaza el novillo a la cruzada pa' curarle la bichera campo afuera nomás, y a cincha de su caballo se arregla solo el cambá, con coraje, con astucia, o por ser vaqueano nomás. Ese que hace vibrar al viento en sonoro Zapucay. Cuando en brava lucha vence al más temido bagual, el que se luce en los bastos o inclina limpia nomás, que se levanta de un salto si es que al suelo fue a parar. Destreza que tiene el Mencho y que no se puede igualar. Ese que tranca un vacuno de puro gusto nomás, y al potro bruto y salvaje mansito lo ha de dejar. El que soporta de pie el tirón de algún pial, conocedor de penurias y de dura adversidad. Ese que ni las heladas ni el más crudo vendaval o el peor de los calores su lomo pudo mediar. Puestero que en madrugadas de lluvia, rayos y truenos, con su caballo y su perro se va a cumplir su jornada. Ese es el Mencho argentino, hey, Cuajapa, Checambá. Ese que luchó en la gesta de Malvina y Soledad, y abonara con sus huesos el suelo patrio argentino, y escribiera con su sangre en la historia una vez más. La estirpe del correntino, macho valiente y tenaz, ese que viste de orgullo la pilcha tradicional, canillera, después la guardamonte, sombrero, bombacha y bota cuando se va a bailar, y le basta un chamamé, sí, aquí en el poncho del gaucho Gil le basta un chamamé, Pablito,
en 2 hileras nomás. Para expresar su alegría, quiero que por además, yo que llevo un mencho adentro, se me quiso revelar. Es herencia de mi padre y me enseñaron a mis abuelos, chetaitá. Yo oí decir con orgullo, yo soy mencho, checambá. Alambrador, esquilador, tropero de esta inmensa soledad. Para ser mencho de estancia hay que tener condición, valentía, brazos, fuerte y vocación. Oficio que no se aprende en una escuela, te va enseñando la vida a tu propio cuero nomás. ¿Cómo no voy a brindar el homenaje mejor a este criollazo argentino que no reniega en su condición? Que si te acercás y le preguntás dónde trabaja, señor, con orgullo te contesta, yo soy mencho de la Estrella, de Aguacerito, de La Unión. A ese mencho de estancia que muchos quieren despreciar, no le llega ni a la punta de los dedos, ¿me escuchás? Porque le sobra el orgullo, la hombría y la honestidad, porque le sobra el coraje, le sobra la dignidad, y porque es bien argentino, mucho más si es correntino. ¡Hey, pajapa, chicamba! ¡Saludo musical! Y con él le decimos muchas gracias. Isidoro, Pablito, Fernandito y Ariel Alfonso. Gracias, Salón, el Poncho del Gaucho Gil. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caaguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caaguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2,
en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Continuamos con nuestro programa, gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Muchísimas gracias por estar allí. Olguita Valenzuela que nos manda un audio también allí, en un ratito lo vamos a escuchar. Roberto Fernández que nos manda foto. Bueno, Alicia que dice que nos está sintonizando y que quiere escuchar a Bio del Alma por los de Imaguaré. ¿Sabés la cantidad de programas que hace que está programado, valga la redundancia, a Bio del Alma? Pero bueno, siempre falta tiempo, ¿no? Porque la gente nos pide temas y nos pide temas. Sé que Neno el otro día me pedía a Bio del Alma y bueno, ya lo vamos hoy lo vamos a pasar. Muchísimas gracias Alicia y Neno por estar ustedes allí. Saludamos a Miguel Soria también que nos dice, puede ser galopando por llegar por Monchito Merlo, nos dice Miguel Soria de Barrio Sarmiento, galopando por llegar por Monchito Merlo. Muchísimas gracias por estar ustedes allí. Nosotros también hoy estamos recordando a Julio Godoy de este duazo, ¿no? Julio Godoy del dúo Godoy Zuloaga. Ya vamos a estar aquí contándoles un poquito sobre este gran dúo y también sobre la trayectoria, ¿no? Musical del dúo Godoy Zuloaga. Fue una recordada dupla de cantores que aún hoy viven en el cariño del público. Julián Julio Godoy nació en Colonia Paso del Oso, provincia del Chaco, el 9 de enero de 1944, en tanto que Luis Ginés Zuloaga nació en San Roque, provincia de Corrientes, el 25 de agosto de 1940. Radicado en Corrientes, los inicios musicales de Julio Godoy se remontan al año 1960, en los que integra el conjunto guaraní de Sinforiano Pessoa, que interpretaba música paraguaya. Posteriormente integró el conjunto Los Gauchos de Emburucuyá, dirigido por el bandoneonista Eustaquio Miño. Además integró Los Gauchitos de Emburucuyá, dirigido por Elpidio Verón Miño, y el conjunto Santa Elena dirigía el bandoneonista Martín Fierrito Torres. En tanto, los comienzos musicales formales de Luis Zuloaga se dan en el conjunto del bandoneonista Sebastián Balmaceda, padre de Jorge de la Cruz Balmaceda, en el año 1958. Luego se integra al conjunto regional correntino que justamente dirigía el nombrado Jorge de la Cruz Balmaceda. En el año 1962 se produce el encuentro de estos artistas en el conjunto de Mario Romero, donde revistaba el acordeonista Luciano Maciel y el bandoneonista Ricardo Escófano, formándose entonces el dúo Godoy Zuloaga. En el conjunto de Romero permanecieron hasta el año 1964, con presentaciones en bailes de la región y audiciones radiales. En el año 1965, y a instancias del cantante chaqueño Lizardo Cáceres,
el dúo Godoy Zuloaga recibe la invitación para integrar el conjunto de Don Tránsito Coco Marola. El debut se produjo en el Festival de Posadas, Misiones, continuando con una gira a Rosario y Buenos Aires, donde se presentaron en el Salón Verdi y el Salón Princesa. Su debut discográfico con el Taita del Chamamé se produce en el disco larga duración Chamamés de mi Flor, registro en el que participan además Carlos Ramírez en voz y guitarra, como invitado el bandoneonista Bruno Mendoza interpretando una obra de su autoría, La Púa, además de Tránsito Coco Marola, Roque Librado González y el contrabajista paraguayo Juan Ayala. En este material se incluyen obras de su autoría de Julio Godoy como Solo Recuerdos y Madre Sacrosanta, Chamamé de Godoy y Zuloaga, que se convirtió en un suceso de ventas. En esta sesión de grabación se registró además el chamamé Diciendo Adiós, autoría de Julio Godoy, que se incluyó posteriormente en el disco Don Coco, editado por el sello Philip en el año 1969. En el año 1967, Luis Zuloaga se retira del conjunto de Coco Marola, permaneciendo Julio Godoy por un año más, participando de la grabación de los discos Postal Correntina y Siempre Chamamé en el año 1968 y Don Coco del año 1969, todos para el sello Philips. En el año 1969 deja el conjunto del Taita Julio Godoy para formar el conjunto Godoy Zuloaga junto a su antiguo compañero Luis Zuloaga. Completaron la formación Oscar Miseli en acordeón y Salvador Salazar en bandoneón, luego reemplazado por Oscar Cacho Montes. Julio Godoy falleció en Corrientes el 9 de noviembre de 2009. Su antiguo camarada Luis Zuloaga el 24 de enero del año 2019. Nosotros vamos a escuchar al dúo Godoy Zuloaga. Espejo de mi ansiedad, fueron tus ojos, vida mía. Yo siempre lo idolatré con gran amor y fiel cariño. Son ellos que al mirar lucen las noches cual estrellas, los fuegos que iluminó a mi soñar bello destino. Por eso al cantar te digo, mi diosa, eres tú la flor que aroma mi alma. Con mi corazón yo te doy mi vida, porque bien lo sé que eres tú mi amor. Hoy tengo de ti el calor, mi adorada prometida. Te llevo en mi adoración como la dicha más querida. Solo quiero los fulgores de tus lindos ojos negros, que cuando me miren ellos, replegarme con tu mirada. Por eso al cantar te digo, mi diosa, eres tú la flor que aroma mi alma. Con mi corazón yo te doy mi vida, porque bien lo sé que eres tú mi amor. Recuerdo las estrellas
después tu pañuelito temblando en el estío y mi voz ya quebrada pronunciándote no te vayas, por Dios te lo pido, no me dejes así, corazón. Sí, hay mil noches que esperan ansiosas que te quedes y amarnos mejor. Mas todo fue inútil, tu nombre ya se ha ido, volviéndose a los brazos de un tranquilo amor. Por eso en las noches que hay brisa de enero, regreso a la playa llorando de pasión. No te vayas, por Dios te lo pido, no me dejes así, corazón. Sí, hay mil noches que esperan ansiosas que te quedes y amarnos mejor. Algún día serás mía, yo no pierdo la esperanza, aunque llegues con tardanza, te amaré con alegría. Entonces sinceramente comprenderás que te amo, porque yo tanto te extraño, porque te llevo en mi mente. Nuestro amorío será modelo de la ilusión. Princesita de mi amor, yo te quiero de verdad. Bríndame por siempre ya tus caricias con calor, porque sin tu compasión tan triste tú me verás. Nuestro amorío será modelo de la ilusión. Princesita de mi amor, yo te quiero de verdad. Bríndame por siempre ya tus caricias con calor, porque sin tu compasión tan triste tú me verás.
galopando por llegar al destino preferido. Sobre mi viejo moro si te habré cruzado Guajó. Del otro lado la cañada y al frente una casa humilde, la de mi querida madre. Siempre se quiere volver al hermoso Taragüí, donde se siente feliz y nunca se forastero, donde un abrazo primero rubrica toda amistad. Ya en el campo, la ciudad, los caminos de Corrientes se graban eternamente si van por el litoral. Así escuchábamos Galopando por llegar por Monchito Merlo para nuestro amigo Miguel Soria. Gracias por estar, Miguel. Saludamos a Bernardino, que está en contacto con nosotros y quiere saludar a su amigo José Litbach con un chamamé por Vera Monzón, señor operador. Un tema por Vera Monzón quiere Bernardino para saludar a su amigo José Litbach. Gracias por estar allí en nuestra sintonía. Cualquier tema por Vera Monzón nos piden aquí. Nosotros les contamos la historia de Egidio Martínez, que hoy justamente se cumple un año más de su nacimiento. Nacía un 12 de noviembre de 1940. Este bandoneonista y compositor Egidio Emiliano Martínez, que nació en Villa Escolar, provincia de Formosa. Y hay alguien de la ciudad de Formosa que nos está sintonizando, Roberto Fernández. Gracias por estar, mi amigo. Se inició en la ejecución Egidio Martínez del bandoneón en su niñez, siguiendo los pasos de su padre, músico aficionado. En su adolescencia realiza sus primeras presentaciones en fiestas de la zona. En tiempos de cumplir el servicio militar en la capital formoseña, formó un conjunto con camaradas de armas como Alberto Arias, Salustiano Montiel y Luciano Laverne, con los que realiza sus primeras presentaciones como músico profesional bajo el rótulo de los Montaraces. Posteriormente forma su propio conjunto con el que realiza recordadas presentaciones en LRA, Radio Nacional Formosa. En el año 1970 se radica en Corrientes, donde realiza colaboraciones con artistas de la época, hasta el año 1972, en que recibe la invitación de Brígido González y Catalino Verón para sumarse a su conjunto, que completaba el cantante y guitarrista correntino Ireneo Ramírez. Con esta agrupación permanece hasta el año 1976, participando de grabaciones para el sello CBS, donde aporta obras de su autoría como Paraje San Hilario, Semblanza de mi río y Puerto Valle. Desvinculado de este conjunto, forma nuevamente su propia agrupación, grabando su primer placa como solista para el sello Orfeo, con el LP titulado Fuelle y Serenata, donde lo acompañaron el acordeonista Ramón Gómez y las voces y guitarras del dúo Caballero Mambrín, Pedro Lucio Caballero y Eusebio Mambrín. En 30 años de carrera, Egidio Martínez compartió su carrera de músico con su desempeño en la Gendarmería Nacional, lo que le llevó a estar radicado en diferentes destinos, donde fue un destacado animador de los bailables chamameceros. Egidio Martínez aportó al cancionero litoraleño obras como A mi pueblo Villa Escolar, Correntino Maceta, A bailar la paisanada, Cacique Vilela, Fortín Yunca, Estero Bellaco, Huella en el campo, Pampa Cabrera y Litoral en chamamé, entre más de 100 composiciones.
Egidio Martínez falleció en Corrientes el 22 de octubre de 1995. Le trajimos la historia de este bandoneonista y compositor Egidio Emiliano Martínez, que nacía en Villa Escolar, provincia de Formosa, el 12 de noviembre de 1940. Vamos a escucharlo aquí en nuestro Atardecer Guaraní.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774 3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá. Reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá. Con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores.
Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre Ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Al mantel las manchas de vino tinto, le vas a quitar la piel, para mí lo más querido, cada una es un recuerdo, cada recuerdo un amigo, y un amigo es alegría o es nostalgia si se ha ido. Esa mancha del rincón es de nuestro compromiso, esta otra la hice yo cuando nació nuestro niño, y aquella recordarás fue cuando tanto reímos junto a toda la familia con este mantel reunido. No quise hacerme llorar, pero el llanto ha florecido, y por llorar, date cuenta, has derramado tu vino. Mañana será un recuerdo este día que vivimos, y tu llanto quedará dibujado en vino tinto. Nunca laves el mantel, mi amor, por favor, te pido. Le vas a mozar la piel a los recuerdos queridos, cada mancha que hay en él es con un pasado mío. Nunca laves el mantel, mi amor, por favor, te pido, y que cada mancha lleve fecha, nombre y apellido. Tal vez te parezca sucio, pero mujer es tan limpio, porque son flores del alma que habrán desaparecido si le quitas al mantel las manchas de vino tinto. Nunca laves el mantel, mi amor, por favor te pido. Así escuchábamos a Vera Monzón, dedicado muy especialmente para José Litvak
de su amigo Vera, Bernardino. Muchísimas gracias por estar, le encantó el tema. ¿Y quién nos está sintonizando? Néstor Olivera. Nosotros igual te saludábamos, amigo, aunque vos no podías escuchar el programa. Ahora dice que está sintonizando. Desde Chosmalal, Neuquén, Néstor Olivera, el tunitero de Paraje Tunita, allí por el sur de nuestro país. Gracias por estar allí en nuestra compañía. Por fin puedo escuchar el programa, dice, y estoy escuchando Vera Monzón. Saludamos también a nuestro amigo Tomasito Moral, allí en Montecarlo, Misiones, que nos está sintonizando. Y para todo el grupo, el Espacio Cultural Chamamé Peguará, mis colegas allí, Carlos Obregón, José Manuel Miño, Tomás Moral, Mano Vargas, desde allí, desde el país del Brasil, Walter Magnelli, Miguel Piris, Miguel Ángel Quirós y todos los que componen el grupo Espacio Cultural Chamamé Peguará. Gracias, mis amigos, por estar nosotros a través de la tecnología llegándole a ustedes en donde quiera que estén. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar al dúo Bareté, señor operador, si puede ser. Se lo vamos a dedicar muy especialmente para todos los vecinos, porque estoy segura que Rosa Arriola está allí también, saliéndose de la vaina por mandar mensaje. Rosa allí mandando sticker. Gracias por estar, Rosa y Juan Arriola. Y siempre pide tema de dúo Bareté para todos los vecinos. Se lo dedicamos al Gringo Calgaro también allí, y también el segundo tema muy especialmente para nuestro amigo Tomasito Moral, que sabemos que le gusta mucho. Adelante, señor operador. Con la tranquera de la amistad y con el permiso de ustedes, quiero saludar a un amigo y agradecerle por su grandiosa amistad. Chamamecero sin par, ejecuta su acordeón y lo hace con pasión en sus horas de descanso. Trabajador de los campos, profesión alambrador. Para usted, Amado Peña, mis versos de corazón.
el camino largo de acacias florecidas, en otras tardecidas contigo recorrí. Hoy he vuelto porque aquí era el lugar del encuentro. Ha pasado mucho tiempo, parece que fue ayer. Yo sé que no está muy lejos el día que has de volver. Cuando veas florecer acacias en otros lares, volverás y mis pesares se harán claro amanecer. Decí mi vida por qué así todo lo olvidaste. Pero hay algo, vida, algo que no podrás olvidar. El romántico lugar donde me das tu boca, el murmullo de las hojas, el perfume embriagador, las palabras deliciosas de aquellos versos de amor. Yo sé que no está muy lejos el día que has de volver. Cuando veas florecer acacias en otros lares, volverás y mis pesares se harán el claro amanecer. Decí mi vida por qué así todo lo olvidaste. Pero hay algo, vida, algo que no podrás olvidar. El romántico lugar donde me dabas tu boca, el murmullo de las hojas, el perfume embriagador, las palabras deliciosas de aquellos versos de amor. Así escuchábamos al dúo Bareté allí también grabando. Estos son grabaciones caseras, disculpen por ahí el sonido que nos sale a lo mejor muy, muy potente, pero son grabaciones con el celular, así que disculpen que no es tan fiel, ¿no?, el sonido. Gracias a todos por estar. Un saludo muy especial a Tomasito que nos está sintonizando en Monte Carlo, Misiones, y Manu Rodríguez también allí. Me manda allí una pareja bailando. Me parece que agarró a Teresa y la sacó a bailar. Hola, querida amiga, dice, nosotros acá en casa escuchando tu programa. Una bendecida noche para todos. Manu Rodríguez desde Buenos Aires también sintonizando nuestro programa. Gracias. También un saludo para Eugenito, nuestro locutor también, que nos mandaba un audio la otra vez. Eugenio, mirá, lamentablemente se me borró el audio de Eugenio porque mi teléfono tiene poca capacidad y todo se borra. Así que si no puedo recibir nada en el teléfono. Cuando me mandan un video, una foto, no lo puedo recibir. Entonces se tiene que borrar todo, no queda otra. Así que bueno, un abrazo para Teresa, para Eugenito también sintonizándonos, para Neno y Alicia allí en el sur de nuestro país, que tenemos a Bio del Alma. Por allí tenemos, Agustín, por favor, podemos saltear los otros temas que están antes para dedicarle, porque si no nos queda tiempo y vamos pasando de programa en programa a Bio del Alma y pobre Neno y Alicia que lo quieren escuchar. Así que adelante, después nos despedimos.
Si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charque gotea, seguro que el tiempo se está por venir. Va a cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los tripichatá. Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de Niñurupá. Va a cambiar, el norte está sacando agua y ya van 3 días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar, es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar, es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar el tiempo. Me acuerdo, decía la abuela, esa tarde que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su avío. Le hice una gallina, matambre y chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos, y aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar. No olvide su abrigo, que es de lana cruda, y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar: vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo al mal tiempo con solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar. Se lo dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta, con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vuelta, del que abre la puerta y ofrece su pan. Avío del alma, hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. Sepa que yo, al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, y para el que quise siempre lo mejor. Ese era el lenguaje sabio de la abuela,
que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Bueno, así escuchábamos a Bio del Alma, dedicado muy especialmente para Alicia y Neno allí en el sur de nuestro país. Saludamos a Juan Carlos Abregu. Bueno, no anuncié los temas de Dúo Bareté. Escuchábamos en primer término Tranquera de la Amistad de Brígido González y luego Pero sé que hay algo de Ramón Méndez y Elena Casas por el Dúo Bareté. Vamos a despedirnos con Ernesto Montiel para nuestro amigo, muy especialmente para nuestro amigo Juan Carlos Abregu, que es montielero de ley, y para toda la gente que le gusta el estilo montielero. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a la hora 19. Señor operador, muchísimas gracias, Agustín. Y lentamente la tarde se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé. Tus ojos inolvidables, los que causaron mi gran dolor. En su mirada confío entero y me pagaron con desamor. Fueron tus ojos los traicioneros, los hechiceros de un gran amor, tus negros ojos que con su fuego han destrozado mi corazón. Solo te pido que en esta vida no martirice con tu mirar.
luz mi vida, gran ilusión. Para contigo mi amor fue puro, amor que nace del corazón. Fueron tus ojos los traicioneros, los hechiceros de un gran amor, tus negros ojos que con su fuego han destrozado mi corazón. Solo te pido que en esta vida no martirice con tu mirar.